El silbón en la hacienda olvidada. Siempre supe que algo extraño pasaba en la vieja hacienda de mi abuelo. Ubicada en los llanos venezolanos, la casona había resistido el paso del tiempo con sus paredes de barro agrietadas y su techo de palma reseco. Pero lo que más inquietaba a quienes vivían cerca no era su decadencia, sino los lamentos y silbidos que se escuchaban por las noches. Mi abuelo decía que no eran más que cuentos de borrachos, historias para asustar a los niños. Pero yo sabía que había algo más. Cuando niño, escuché esos silbidos muchas veces. Un sonido largo y agudo, seguido de una secuencia descendente, como si alguien soplara una melodía infernal en la brisa nocturna. Los perros aullaban, los caballos se agitaban en sus establos, y los jornaleros que trabajaban en los campos se persignaban cuando caía la noche. Con el tiempo, aprendí a ignorarlo. O eso creía. Años después, cuando mi abuelo murió, volví a la hacienda para venderla. Era el último recuerdo de nuestra familia en los llanos, pero no tenía sentido mantenerla. Me quedé allí unos días, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de entregar las escrituras. Fue la peor decisión de mi vida. La primera noche fue tranquila. Acomodé un viejo catre en lo que solía ser mi habitación y dormí temprano. Pero la segunda noche, el silbido regresó. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando lo escuché. Primero, un murmullo lejano, un sonido entre el viento y la maleza seca. Luego, el silbido. Largo y lúgubre, descendiendo en un eco espectral. Mi cuerpo se tensó. Recordé lo que decían los viejos: si lo escuchas cerca, está lejos; si lo oyes lejos, está cerca. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Luego, los perros comenzaron a ladrar furiosos en el corral. Algo estaba merodeando la hacienda. Tomé una linterna y mi machete, sintiéndome ridículo por la superstición. Salí al corredor, iluminando el patio. La luna plateaba el suelo de tierra, pero todo estaba en calma. Los perros ladraban hacia el establo. Me acerqué con cautela, con la linterna temblando en mi mano. Al llegar a la entrada, el hedor me golpeó. Era un olor insoportable, una mezcla de carne podrida y humedad rancia. Y entonces lo vi. Era una sombra alta y encorvada, con un saco al hombro. Sus huesos parecían estirarse bajo una piel reseca y amarillenta. Sus ojos eran pozos oscuros y profundos, y su boca esbozaba una sonrisa deforme. No podía moverme. Mi corazón martillaba en mis oídos. Entonces, la criatura levantó una mano huesuda y señaló el saco que cargaba. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando entendí lo que contenía: huesos humanos. El silbón estaba allí, frente a mí, juzgándome. Luego, el silbido volvió a sonar, esta vez tan cerca que sentí el aire helado en mi nuca. Fue lo último que recuerdo antes de que todo se volviera oscuridad. Desperté con la cabeza palpitándome y el cuerpo entumecido. No sabía cuánto tiempo había pasado. La linterna estaba tirada a mi lado, su luz mortecina parpadeando. Me incorporé con esfuerzo, sintiendo el frío pegado a mis huesos. El establo estaba vacío. No había rastro de aquella figura espeluznante, ni de su saco maldito. Pero el hedor seguía impregnando el aire, y en la tierra, justo frente a mí, había una huella. No era humana. El silbón había estado ahí. Y algo me decía que aún no había terminado conmigo. Me levanté tambaleante y corrí a la casa. Trancando la puerta con un mueble, busqué mi teléfono, pero no tenía señal. Maldije en voz baja. Lo único que podía hacer era esperar a que amaneciera. Entonces, lo escuché de nuevo. El silbido. Esta vez, no era lejano. Se arrastraba por las paredes de la casa, como si la misma madera lo absorbiera. Los perros afuera gimieron y luego hubo un silencio absoluto. El silbón estaba cerca. Recordé lo que decían los ancianos:
cuando el silbón se aparece, es porque viene por alguien. El miedo me paralizó. Mi abuelo había muerto hace poco, pero ¿y si no era él a quien venía a buscar? El sonido de pasos arrastrándose por el corredor me erizó la piel. Me refugié en mi habitación y cerré la puerta. Algo pesado caminaba afuera. La madera crujía bajo su peso. No sé cuánto tiempo estuve allí, esperando, conteniendo la respiración. Luego, el silencio. Un largo y asfixiante silencio. Me armé de valor y miré por la rendija de la puerta. No había nada. Reuní el coraje para salir. Caminé por la casa en penumbras, atento a cada sombra. Cuando llegué a la sala, lo vi. El saco. Estaba ahí, en medio del suelo, como una advertencia. No podía quedarme ni un minuto más en esa hacienda. Tomé mis cosas y salí corriendo. No miré atrás ni una sola vez. Esa misma mañana, arreglé todo para vender la propiedad. No volví jamás. Pero cada tanto, en noches de viento fuerte, cuando todo está en calma, aún creo escuchar un silbido en la distancia. Y me pregunto, ¿de verdad me dejó ir? El silbón en la carretera maldita. Soy camionero. Llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de Venezuela, cruzando llanos, montañas y selvas. He visto cosas extrañas en los caminos, pero nada se compara con aquella noche en la vía entre Barinas y San Fernando de Apure. Era una carretera solitaria, rodeada de sabanas interminables y árboles dispersos. La luna iluminaba el pavimento, pero más allá de la luz de mis faros, todo era oscuridad. Manejaba sin prisa, escuchando la radio para no dormirme. Llevaba una carga de suministros para un pueblito remoto, y según mis cálculos, debía llegar al amanecer. A eso de las 2 de la madrugada, vi algo en el arcén. Al principio, pensé que era un animal atropellado. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era un hombre. Alto, delgado, con ropas harapientas. No hacía autostop. Solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza gacha. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pisé el acelerador y pasé de largo. Pero entonces lo escuché. Un silbido. Primero lejano. Luego, tan fuerte que retumbó dentro de la cabina. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. Vi por el espejo retrovisor y casi pierdo el control del camión. El hombre estaba en medio de la carretera. Lo había dejado atrás, pero ahora estaba ahí, como si se hubiera teletransportado. Y me estaba mirando. Su rostro era una máscara de hueso y piel seca. Su boca sonreía de una forma antinatural. Y en su hombro colgaba un saco. Un golpe en el techo del camión me hizo dar un volantazo. ¿Qué demonios había sido eso? El motor rugió cuando pisé el acelerador a fondo. No sabía qué estaba pasando, pero lo único que quería era salir de esa maldita carretera. Entonces, algo cayó pesadamente en la parte trasera del camión. El impacto sacudió la carrocería. Y luego, de nuevo, el silbido. Esta vez, tan cerca que sentí el frío recorrerme la espalda. No estaba solo en esa carretera. Algo iba conmigo. El camión rugía mientras la velocidad aumentaba, pero el peso en la parte trasera seguía allí. Algo se había subido. Algo que no debía estar conmigo. El silbido volvió a sonar, largo y melancólico, como un lamento entre el viento nocturno. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No podía detenerme, no podía mirar atrás. El camino era una línea recta entre la nada y la muerte. Algo golpeó la cabina desde el techo. Blam. El sonido me hizo dar un respingo. Algo estaba allá arriba, moviéndose. Mi instinto me gritaba que no mirara. Que siguiera conduciendo. Pero el espejo retrovisor me traicionó. Allí,
en la tenue luz de los faros traseros, vi una mano huesuda deslizándose por el borde del techo. Unos dedos alargados y amarillentos, como si la piel se estirara sobre los huesos sin carne. La mano se aferró al borde y, poco a poco, algo comenzó a asomarse. No podía ser real. Dos ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, me observaban con una expresión vacía. Era él. El Silbón. Un chillido gutural escapó de mi garganta mientras giraba el volante con fuerza, intentando sacudirme a la criatura. El camión derrapó peligrosamente en la carretera, las llantas rechinaron contra el pavimento, pero no podía reducir la velocidad. Algo me susurraba en la mente, una voz antigua, cruel, burlona. Corre todo lo que quieras, pero siempre te alcanzaré. Los golpes en el techo se hicieron más fuertes. Sabía que si se metía a la cabina, estaba muerto. Tenía que hacer algo. El puente. A 1 kilómetro adelante, había un viejo puente de concreto. No era muy alto, pero lo suficiente para hacer que cualquier cosa sobre mi camión se estrellara contra él. Aceleré más. El velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora y subiendo. El camión vibraba como si fuera a desarmarse, pero no importaba. El puente se acercaba. 50 metros. 30. 10. Un último golpe en el techo me hizo soltar un grito, pero no reduje la velocidad. Pasé bajo el puente en un pestañeo. Un estruendo sacudió el camión. Algo golpeó contra el concreto con una fuerza brutal. Sentí el impacto en cada hueso de mi cuerpo. El silbido cesó. El peso en el techo desapareció. Seguí conduciendo, sin atreverme a mirar atrás. Solo cuando vi las luces de un pequeño caserío a lo lejos me atreví a frenar. Bajé del camión con las piernas temblorosas y miré hacia el techo. No había nada. Ni una marca, ni un rastro de sangre. Solo una sensación de vacío, de algo que había estado ahí y que ya no estaba. Pero cuando revisé la parte trasera del camión, mi corazón se detuvo. Allí, sobre la lona, había un saco viejo. Temblando, me acerqué y lo abrí lentamente. Adentro, solo había huesos. Huesos humanos, amarillentos por el tiempo, crujientes como si estuvieran secos desde hace siglos. No los toqué. No podía. Cerré el saco con manos temblorosas y lo arrojé al suelo, alejándome rápidamente. No sabía qué hacer. Entonces, en el viento nocturno, escuché un susurro. Nos volveremos a ver. Mi sangre se congeló. Subí al camión y me largué de allí sin mirar atrás. Esa fue la última vez que manejé de noche por los llanos. Porque ahora sé la verdad, cuando el Silbón elige a alguien, nunca lo deja ir del todo. Y tarde o temprano, volverá. El Silbón en el pueblo de las sombras. Siempre pensé que las leyendas eran solo eso, cuentos viejos que los abuelos contaban para asustar a los niños. Pero lo que viví en el pueblo de las Cruces me demostró que algunas historias no solo son reales, sino que también esperan el momento adecuado para volverse parte de tu vida. Soy ingeniero civil, y hace unos años me enviaron a supervisar una obra en un pequeño pueblo de los Andes venezolanos. Las Cruces era un lugar olvidado en el mapa, con casas de adobe y techos de tejas rojas, rodeado de montañas y envuelto en un eterno manto de neblina. Los lugareños no eran muy abiertos con los forasteros. Me miraban con recelo, susurraban entre ellos cuando pasaba y apenas me respondían si les hablaba. La primera noche, mientras cenaba en la posada del pueblo, un viejo se sentó a mi lado. «Usted es nuevo aquí, ¿verdad?», preguntó sin mirarme. Asentí, llevándome una cucharada de sopa a la boca. «Si quiere un consejo, no salga de noche». Me reí, pensando que era otra advertencia absurda de pueblo. «¿Por qué?», pregunté con sorna.
El viejo me miró con seriedad. Porque cuando la niebla baja, el Silbón camina entre nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda. El Silbón. Había escuchado la historia antes, pero nunca le había prestado atención. Un alma en pena, condenado a vagar con un saco de huesos al hombro, anunciando su llegada con un silbido aterrador. ¿Y quién dice que es real?, repliqué, intentando sonar escéptico. El viejo no respondió. Solo se levantó y salió de la posada, dejándome con un nudo en el estómago. Esa noche, me costó dormir. La habitación en la posada era fría, con una ventana que daba a la calle empedrada. Afuera, la neblina se movía como un ser vivo, deslizándose entre las casas. Entonces lo escuché. Un silbido largo y melancólico, flotando en el aire como un eco lejano. Contuve la respiración. Si lo oyes cerca, está lejos. Si lo oyes lejos, está cerca. La frase cruzó mi mente como una sentencia de muerte. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía. Pero la niebla se movía de una forma extraña, como si algo caminara dentro de ella. Un miedo irracional se apoderó de mí. Cerré la ventana, corrí las cortinas y volví a la cama, tratando de convencerme de que era solo el viento. Pero antes de que el sueño me venciera, el silbido sonó de nuevo. Y esta vez, lo sentí justo al otro lado de la puerta. Me quedé paralizado en la cama, con la respiración contenida y los latidos golpeándome las sienes. El silbido seguía ahí. Largo. Doloroso. No debía estar tan cerca. No podía estar tan cerca. La madera de la puerta crujió. No me atreví a moverme. Las historias decían que el Silbón solo se llevaba a los borrachos y a los hombres crueles. Yo no era ninguno de los dos. No tenía por qué venir por mí. Pero entonces recordé el saco. En su saco lleva los huesos de sus víctimas, de su propia familia. El pensamiento se clavó en mi mente como un cuchillo. Y el crujido en la puerta se hizo más fuerte. Sabía que si abría los ojos, lo vería. Así que hice lo único que podía hacer, me tapé con las sábanas como un niño asustado y recé en silencio. Los segundos se alargaron como horas. Y entonces, de golpe. Silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, la luz del amanecer entraba por la ventana. Me senté en la cama, sintiéndome ridículo por haberme asustado tanto. Pero cuando me levanté, el miedo volvió a apuñalarme el pecho. La puerta tenía marcas. No eran arañazos. Eran surcos profundos, como si unas manos huesudas hubieran intentado abrirla desde afuera. Un mareo me golpeó. No había sido un sueño. Me vestí a toda prisa y bajé a la posada. Los pocos clientes que estaban desayunando guardaron silencio cuando me vieron. El viejo de la noche anterior se me acercó y miró mis manos temblorosas. ¿Lo escuchó?, preguntó en voz baja. Asentí. El anciano suspiró. Entonces no puede quedarse. ¿Qué? Si lo escuchó de cerca, es porque ya lo eligió. Mi piel se erizó. No podía ser verdad. Tiene que irse antes de que vuelva la niebla. No lo pensé dos veces. Subí a mi habitación, tomé mi maleta y salí del pueblo lo más rápido que pude. Conduje durante horas, con el estómago revuelto y el miedo pegado a la piel. Cuando por fin llegué a la ciudad, traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero esa noche, al acostarme en mi propia cama, antes de cerrar los ojos, lo escuché. El silbido. Lejano, pero acercándose. Y supe, con una certeza helada, que no importaba cuánto corriera. El Silbón nunca deja ir a su presa. Solo juega con ella, hasta que decide recoger sus huesos.